Buenas tardes. En primer lugar, tengo que expresar el agradecimiento más sincero al presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Sebastián Albella, por hacernos el honor de acompañarnos en este acto de presentación del curso de Gobierno Corporativo que se va a impartir en esta casa. Repito, mis gracias más sinceras por haber tenido la atención de acompañarnos en este acto. Mi agradecimiento también a Salvador Montejo, un jurista prestigiosísimo, a quien yo tuve ocasión de tratar en momentos en que tuvo que afrontar circunstancias, desde el punto de vista profesional, circunstancias un tanto complejas, y lo hizo aportando su buen hacer, y yo creo que obteniendo también alguna cierta experiencia relacionada con los temas que van a ser el objeto de este curso, y que después, en su trayectoria profesional, le ha dedicado una atención especialísima al gobierno corporativo. Es director del Gabinete de Gobierno Corporativo Abogados. Pertenece como presidente actualmente de honor, antes lo fue presidente efectivo, la Asociación de Emisores Españoles. Y, como digo, tuvo en una época de su trayectoria profesional bastante importante que afrontar como secretario general de una empresa a la sazón una de las principales y más importantes empresas españolas, unas circunstancias que pusieron a prueba su buen hacer, su capacidad profesional, y que de alguna manera estaba implicada y relacionada con los temas relacionados con el derecho, con el gobierno corporativo. Tengo también que dar las gracias a todas las personas que están asistiendo y que van al acto de presentación y que van a cursar lo que se va a impartir como curso de gobierno corporativo, que yo estoy seguro que va a constituir un éxito. No es porque yo lo desee, sino porque se dan, creo, todos los elementos pertinentes y todos los elementos necesarios para que el curso que ha pergeñado, que ha confeccionado y que va a dirigir Salvador Montejo, funcione y sea atractivo, y obtengan ustedes todos los frutos que sin duda se proponen obtener cuando se han apuntado a seguir el curso que se va a impartir en esta sede, en la sede del IEB. Es otro aspecto que yo tengo que agradecer también al director del curso, a Salvador Montejo, el que nos haya elegido a nosotros para que se desarrolle en el curso correspondiente. Y nada más, sino reiterar mi agradecimiento al presidente de la comisión, al director del curso y a todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias al Instituto de Estudios Bursátiles y muy en particular a Javier Ramos, también a Salvador Montejo, por haberme invitado a este acto de apertura del curso. Bueno, yo sin más prolegómenos, quería referirme a varios aspectos relacionados con el gobierno corporativo que creo que están de especial actualidad, ¿no? Bueno, en primer lugar me gustaría destacar la importancia que damos en la CNMV a la calidad del gobierno corporativo de las sociedades cotizadas.
El papel y responsabilidades de la CNMV en este ámbito, como probablemente todos ustedes saben, ha ido creciendo con el tiempo, ¿no? Una muestra de ello, algo ilustrativo, ¿no?, es bueno, el hecho de que, por ejemplo, las dos últimas comisiones de expertos que se ocuparon de preparar los dos últimos códigos de buen gobierno corporativo que hemos tenido, el código de 2006, llamado Código Conte, ¿no?, y el código más reciente, 2015, fueron presididas por mis antecesores, presidentes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, frente a las anteriores, ¿no?, que fueron de tono más, digamos, exclusivamente privado, ¿no? Bueno, otro dato es que desde 2014 la Ley de Sociedades de Capital atribuye una competencia específica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores en relación con el seguimiento de todo lo que tenga que ver con el buen gobierno corporativo, facultando a la Comisión para recabar todo tipo de información y para hacer pública cuanta información considere oportuna al respecto, ¿no? A su vez, la propia Ley de Sociedades de Capital contiene una disposición adicional, la disposición adicional séptima, que califica como normas de ordenación y disciplina del mercado de valores una serie de disposiciones de la propia Ley de Sociedades de Capital, lo que implica que su incumplimiento puede dar lugar no solo a consecuencias de índole privada, sino también a la imposición de sanciones. Por ejemplo, las normas sobre composiciones de la Comisión de Auditoría y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, las normas sobre el contenido del informe anual de gobierno corporativo, el informe anual de remuneraciones, las normas sobre las páginas web, incluso la disposición de la Ley de Sociedades de Capital que recoge el principio de igualdad de trato de los accionistas, ¿no? Bueno, el momento actual no es un momento de grandes reformas adicionales, creo yo. En 2014 hubo esa modificación de la Ley de Sociedades de Capital a la que me he referido, que básicamente, como saben, pues incorporó gran parte de las disposiciones contenidas en el Código de Buen Gobierno de 2006 a la ley, y además en 2015 tuvimos el nuevo Código de Buen Gobierno. Yo creo que la estabilidad normativa es un valor, es necesario que las normas, tanto las normas propiamente dichas como las recomendaciones propias de códigos o las recomendaciones que puede hacer la CNMV en ámbitos como este, pues se digieran. Es bueno que se valore la experiencia en su aplicación y es bueno también darles tiempo para que produzcan ese efecto, digamos, conformador de la realidad, incluso de las mentalidades, ¿no?, que con las normas pues se pretende, ¿no? Bueno, esto de que no estemos en tiempos de grandes reformas, de todas maneras es compatible con pequeños retoques y desde luego estamos con cierta actividad en este sentido, sobre todo desde el punto de vista de información o transparencia en este ámbito, ¿no? Quería referirme desde este punto de vista al proyecto de circular que actualmente hemos puesto a consulta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre el informe anual de gobierno corporativo y el informe anual de remuneraciones. El cambio más significativo que va a producir ese proyecto de circular, en el caso de que se apruebe, cosa que espero que ocurra, es dar libertad de formato en relación con estos informes a las empresas, es decir, libertad de diseño. Con esto pretendemos, uno, bueno, eliminar una pequeña ñ más, porque realmente somos el único país, ¿no?, en el que el informe anual de gobierno corporativo o la parte del informe de gestión sobre este tipo de temas, ¿no?, pues bueno, debe cumplimentarse de acuerdo con un formato pues muy rígido y, por cierto, no muy agradable aquí entre nosotros, y bueno, atendiendo una petición bastante generalizada en el sector, pues hemos decidido pues aceptar que cada entidad pues diseñe el formato de sus informes de gobierno corporativo como considere oportuno, sin perjuicio de que quienes opten por no utilizar el formato normalizado, que va a seguir existiendo, tendrán que hacer público y mandar a la Comisión, sobre todo, un anexo estadístico, ¿no?, al objeto, digamos, de poder bueno, tabular informaciones acerca de porcentajes en los que se adoptan unas soluciones y porcentajes en los que se adoptan otros, lo cual pues es útil, ¿no? Al margen de esta novedad, que yo creo que es la más importante, en relación con el informe anual de gobierno corporativo, esta circular propone o plantea
varias novedades concretas. Por ejemplo, en el apartado de estructura de propiedad se va a informar a partir de que esté en vigor la circular también de la posesión de instrumentos financieros por parte de accionistas significativos, no solo de la posesión de participaciones en las sociedades. También vamos a incluir como información que debe contener el informe anual de gobierno corporativo, información sobre acuerdos propuestos a la Junta que no hayan sido aprobados durante el ejercicio. Aquí simplemente seguimos la pauta que se ha convertido en lo más común en otros países, ¿no? En relación con la información sobre diversidad, hasta ahora el informe anual de gobierno corporativo solo exige información sobre diversidad de género. En línea con la Directiva sobre Información no Financiera y el Real Decreto Ley que la ha implementado 18-2017, pues se va a incluir en el informe de gobierno corporativo, a partir de la circular, también información sobre diversidad en materia de edad, de formación y experiencia y de discapacidad. Luego vamos a enriquecer la información sobre las comisiones del Consejo, reforzando con énfasis lo que se refiere a la explicación de qué han hecho y cómo han funcionado en la práctica en el ejercicio. Normalmente, en el apartado relativo al funcionamiento de las comisiones, pues se incluía por las compañías simplemente información sobre las reglas de funcionamiento, pero no había, digamos, una discusión, que dirían los ingleses, acerca de cómo habían actuado, qué cosas importantes habían hecho las comisiones durante el año, ¿no? Y la última novedad reseñable es que la circular va a contener un modelo adicional simplificado que será aplicable a los emisores de deuda del sector público, como Adif, Renfe o ICO, en relación con los cuales no tenía sentido pues, aplicar la plantilla común de las sociedades cotizadas por muchas razones, ¿no? En cuanto al informe anual de remuneraciones, hay una novedad en materia de la parte de las remuneraciones consistente en planes de pensiones o sistemas de ahorro a largo plazo. La novedad fundamental es que el importe o la valoración de esta modalidad de remuneraciones, en la medida en que se consolide en un determinado ejercicio, deberá añadirse al importe restante de las remuneraciones del año a efectos de informar sobre la remuneración total percibida por cada consejero, ¿no? Y luego otra novedad es la exigencia de una explicación más detallada sobre la aplicación de los criterios y parámetros determinantes de la retribución variable que finalmente se haya reconocido a los consejeros durante el ejercicio, ¿no? Aquí, habíamos advertido que estábamos algo retrasados con respecto a lo que son las prácticas habituales en países como los Estados Unidos o el Reino Unido, ¿no? Y que había, digamos, muy escasa explicación acerca de, efectivamente, cómo se habían aplicado los criterios y las razones por las que, en consecuencia, la retribución variable de determinados consejeros, particularmente los consejeros ejecutivos, pues había sido la que concretamente había sido, ¿no? Nos hemos planteado también, en relación con el informe anual de remuneraciones, si incluir información comparada sobre la evolución de las retribuciones medias de los consejeros, de los directivos y de los empleados. Y nos lo habíamos planteado no porque estemos obsesionados con este tema, sino porque en 2017 se ha aprobado una directiva, la directiva de modificación de la Directiva sobre Derechos de los Accionistas de 2007, en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas, y una de las novedades de esta Directiva 2017, que va a haber que implementar antes de junio de 2019, es precisamente que las sociedades informen comparativamente de cómo están evolucionando las retribuciones de esos tres segmentos de gente retribuida de las sociedades: consejeros, directivos y empleados en general, ¿no? Es una medida un poco populista, si quieren, pero que viene y entonces nos planteamos si anticiparla, pero bueno, como seguramente íbamos a ser muy criticados, y lo lógico es que las directivas se incorporen o se transpongan, ¿no? Por el legislador, más que a través de una circular, por mucho que tengamos una orden que nos habilite para incluir informaciones adicionales, pues nos hemos retraído y vamos a esperar a ver qué dice el legislador en relación con esto.
Precisamente quería hacer una referencia breve a esa Directiva 2017-828 de modificación de la Directiva 2007 en lo que respecta al fomento de implicación a largo plazo de los accionistas, en la que la CNMV va a centrar en gran parte sus esfuerzos relacionados con las normas o las reformas con implicaciones en materia de gobierno corporativo durante el año 2018 y 2019 hasta que se transponga esta directiva, ¿no? Esta directiva es muy importante. Por ejemplo, contiene reglas sobre el derecho de las sociedades a identificar a sus accionistas. Ahora, en la Ley de Sociedades de Capital, lo único que hay es un artículo, el artículo 497, que es como muy limitado, porque lo único que reconoce es el derecho de las sociedades a obtener información de las entidades que lleven los registros contables de valores, acerca de quiénes son los accionistas. Pero claro, la tenencia de acciones, como es sabido, pues se produce en la práctica a través de cadenas de intermediarios, ¿no? Y precisamente lo que hace la directiva es obligar a los Estados a establecer mecanismos que garanticen que las sociedades van a tener derecho a obtener información de toda la cadena de intermediarios y de que los intermediarios van a estar obligados a transmitírsela en cadena, ¿no?, para hacerla llegar a la sociedad, sin perjuicio de que el intermediario que tenga, digamos, al inversor final está obligado también a comunicarlo directamente a la sociedad si la sociedad se lo solicite, ¿no? Esto va a ser importante y va a ser una reforma de la Ley de Sociedades de Capital, ¿sabes?, muy estratégica, digamos, ¿no? A su vez, esta directiva también se refiere a la obligación de los intermediarios, es decir, de los custodios que están en los diversos escalones de esas cadenas, de transmitir información en las dos direcciones, es decir, información que llegue a los accionistas últimos para que puedan ejercitar sus derechos, ¿no?, y para que reciban la información que las sociedades tengan a bien, ¿no?, enviarles, ¿no?, y también información de sentido contrario, es decir, la información de contacto en relación con el ejercicio de los derechos de los accionistas hacia las sociedades, ¿no? Esto la verdad es que en España nunca ha planteado mayor problema, porque al final es el contenido típico de los contratos de depósito, ¿no? Pero vamos a estar obligados a recoger esto con precisión, ¿no?, estas obligaciones, ¿no?, de transmisión de información y de facilitación del ejercicio de los derechos por parte de los depositarios en los distintos escalones de las cadenas, ¿no? A su vez, esta directiva se refiere a la política de implicación de los inversores institucionales y los que denomina gestores de activos. Una implicación en las sociedades cotizadas en las que invierten, que no se limita a un cierto deber de ejercitar derechos de voto, sino también a seguir activamente cómo están siendo gestionadas las sociedades, estar abiertos a iniciativas de cooperación con otros accionistas, etcétera, ¿no? Entonces, lo que dice la directiva es que los inversores institucionales y los gestores de activos, en fin, es un concepto técnico que se refiere, pues, a las gestoras de instituciones de inversión colectiva, de fondos de pensiones, etcétera, pues tienen que hacer pública una política de implicación, y una vez al año pues tienen que emitir un informe sobre cómo han aplicado esa política, ¿no? Nosotros ya tenemos algunas normas en el ámbito de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, en el ámbito de la legislación de fondos de pensiones, ¿no? Pero, bueno, en fin, vamos a tener que refinar la aproximación, extenderla a las compañías de seguros y a otros inversores institucionales, ¿no?, y, digamos, apuntarnos de modo más decidido a esta tendencia internacional, a fomentar, ¿no?, que los inversores institucionales se impliquen en la gestión de las sociedades, ¿no? Lo cual no es un tema simple, ¿no?, porque bueno, pues el nivel de los incentivos que tienen muchos de ellos, habida cuenta del modo en el que invierten y tal, pues no son especialmente marcados, ¿no? Y, en fin, podríamos hablar de ello, y es un tema, pues, especialmente interesante, ¿no? Luego, la directiva también va a obligar a los inversores institucionales a hacer pública su estrategia de inversión. Lo que se quiere es como remachar o consolidar las estrategias de inversión a medio y largo plazo, y de algún modo vincular esas estrategias de inversión a esa política de implicación a la que me refería, ¿no?
Y luego esta directiva también trata de los asesores de voto, de los proxy advisors, estableciendo que deben tener un código de conducta publicado, que deben también tener publicada su política en materia de gestión de conflictos de interés y los conflictos de interés que les afectan. Deben tener publicada también la metodología que aplican para decidir cómo recomiendan votar, y a su vez también tienen que tener publicadas las recomendaciones que hayan formulado en la práctica en los últimos años, ¿no? La directiva esta también se refiere a la política de remuneraciones y al informe anual. Aquí la verdad es que en España nos hemos adelantado y lo que dice la directiva es precisamente el régimen que ya tenemos, política de remuneraciones vinculante, informe anual, en fin, cuya nueva aprobación determina la obligación de adelantar una nueva aprobación de la política de remuneraciones, esto que en fin, quienes estáis familiarizados pues ya sabéis, ¿no? Y aquí esto no obligará a ninguna transposición porque está pretranspuesta la directiva, ¿no? Y luego también contiene normas novedosas en materia de transparencia y aprobación de operaciones vinculadas. Básicamente, en fin, los estados tienen que determinar qué se consideran operaciones vinculadas relevantes, y esas operaciones vinculadas tendrán que comunicarse, digamos, caso por caso en el momento en que se decidan, sin que sea suficiente, aunque no fueran hechos relevantes en el sentido de información privilegiada, con publicarlas la información semestral o la información anual, ¿no? Y dos últimas cosas. Por un lado, que en el plan de actividades para 2018, que vamos a presentar pues, antes del 15 de febrero, una de las cosas que vamos a incluir es analizar si tiene sentido publicar una guía técnica sobre funcionamiento de las comisiones de nombramientos y retribuciones. Y como saben, en 2017, en junio, aprobamos una guía técnica sobre comisiones de auditoría, cuyo objetivo era pues, seleccionar lo que son las mejores prácticas, ¿no? y bueno, ponerlas y recogerlas de modo conjunto al objeto de que bueno, quienes estén menos familiarizados, las sociedades menos sofisticadas, pues tengan ahí, digamos, a dónde acudir a la hora de determinar cómo debe funcionar una comisión de este tipo, ¿no? Bueno, pues la verdad es que, así como en el ámbito de las comisiones de auditoría había más precedentes internacionales, en este caso solo hemos identificado 3, en Tailandia, en Australia, y también, en fin, una guía o un documento similar que tiene aprobada la Bolsa de Nueva York. O sea, vamos a ser aquí un poquito pioneros, porque no hay muchos países en los que haya guías de este tipo. De todas maneras, vamos a evaluar si tiene sentido o no tiene sentido, y desde luego esto va a ser producto pues, de un proceso como muy de consulta pública. Vamos a mantener reuniones pues, con emisores españoles, con sociedades cotizadas relevantes que tengan esto especialmente cuidado, ¿no? Con Salvador, ¿no? En fin, vamos a... Y bueno, y por último hay un tema que ahora está muy de actualidad, que se está moviendo, digamos, que es el famoso tema este de los microdominicales, ¿no? Los microdominicales, ¿no? Que, bueno, pues que alguien sostiene que tendrían que ser clasificados como consejeros independientes, ¿no? Los microdominicales, para entendernos, son los consejeros dominicales que representan, entre comillas, en el Consejo, a accionistas que no tienen una participación especialmente relevante. Y digamos que quienes están promoviendo, cosa que es de agradecer, la verdad, porque siempre está bien mover debates y discusiones, ¿no? Quienes están promoviendo el tema pues proponen que se consideren microdominicales a aquellos que representan accionistas que tengan menos del 10% en el capital. Entonces, la verdad es que yo personalmente simpatizo con este movimiento, porque creo que los microdominicales muchas veces pues, representan a los accionistas dispersos, a los accionistas minoritarios, con mucha más eficacia y aplicación, ¿no? Que los consejeros independientes, por un simple tema de incentivos, ¿no? Entonces lo vemos con simpatía. No obstante, también consideramos que la cuestión es un poco, en fin, tiene sus aristas, ¿no? En primer lugar, porque
el porcentaje del 10% quizás sea excesivo con carácter general, ¿eh? O sea, un accionista que tenga un 10% en Telefónica, un 9,5%, pues un accionista al que le va la vida con lo que pasa en Telefónica, y que puede tener la tentación de influir mucho más allá, ¿no? En fin, luego está el tema, luego, lógicamente, pues habría que diferenciar el caso de los accionistas que no tienen ninguna relación de negocios con la sociedad, a aquellos accionistas pues, que tienen operaciones vinculadas, habituales, ¿no? Con la sociedad, ¿no? Y luego también sería importante pues, tener en cuenta la importancia que la participación, con independencia del porcentaje que represente, tenga para el accionista comparada, digamos, con el conjunto de sus inversiones, ¿no? La medida en que una participación pues, sea especialmente importante, pues también probablemente pues, eso separaría a este accionista de algo parecido a este consejero microdominical de un consejero independiente, ¿no? En todo caso, mi simpatía por el tema también deriva pues, de que esto en el fondo produce ciertas distorsiones a la hora de que los inversores internacionales valoren el gobierno corporativo de nuestras compañías, porque salimos con menos consejeros independientes de los consejeros independientes con los que saldríamos si los criterios para calificarlos como independientes fueran los de otros países, ¿no? Entonces, bueno, pues es otra de las razones, ¿no?, por las que creo que debemos darle una vuelta a esto y a lo mejor, bueno, pues acoger esta iniciativa, pero con una solución un poquito matizada, ¿no? La solución, dicho sea de paso, podría consistir o en calificar a los microdominicales que reúnan todas estas condiciones como consejeros independientes, sin más, ¿no?, o en simplemente pues, permitir que los microdominicales que reúnan estas condiciones pues, bueno, puedan computar a efectos de, por ejemplo, el principio de que la mayoría de los consejeros la mayoría de los consejeros que formen parte de la Comisión de Auditoría sean consejeros independientes o que pueda ser presidente de la Comisión de Auditoría uno de estos microdominicales, sin necesidad de alterar la calificación que tenemos aquí en España de estos consejeros como dominicales, que por cierto yo creo que ha sido una clase, o sea, creo que tiene mucho mérito desde el punto de vista también bueno, pues del análisis del gobierno corporativo y de la diferenciación de unos fenómenos con respecto a otros. Y creo sinceramente que en esto, pues en España, pues en fin, aunque de algún modo pues es una ñ, ¿no?, con todo lo que eso conlleva, sin embargo creo que es una ñ pues en fin, que supone pues una posición mejor que la aproximación de otros países en este aspecto, ¿no? Y bueno, era lo que quería contaros. Espero que os haya resultado de interés y nada, muchísimas gracias de nuevo, ¿no? Sí, un minuto nada más. Yo voy a intervenir, aparte de lo de la mesa redonda, para dar las gracias. Primero, dar las gracias al presidente del Instituto Estudios Bursátiles, Javier Ramos. En los consejos no solo se tienen relaciones jurídicas, se tienen relaciones humanas, y yo confieso y publico que después de ser secretario de un consejo donde estaba don Javier Ramos, es un hombre al que tengo un profundo cariño y al que me dirigí en primer lugar cuando nació esta idea. Javier Ramos es, aparte de un currículum asombroso, pues, si me permites, cuando en la SEC tuve que demostrar que teníamos un presidente del comité de auditoría con conocimientos, tal, dije, si ha sido director general del Tesoro. Y claro, en la SEC inmediatamente dije, pues sí, este vale. Pues Javier Ramos es un hombre, además es un hombre cabal, culto, escritor, en fin. Gracias al Instituto de Estudios Bursátiles, porque cuando uno tiene una idea y las ideas están muy bien, pues se quedan en el campo, si no hay nadie que te ayude, ¿no? Y el Instituto de Estudios Bursátiles, cuando yo llegué con la presentación de Javier Ramos, pues lo que ha hecho ha sido ayudarme en lanzar el curso. Gracias a Sebastián Albella, el presidente de la CNMV, de verdad creo que es un honor contar contigo aquí hoy. Y aparte, tú sabes una cosa que tenemos, yo creo que como hablo en nombre de la plaza, aquí todos nos conocemos, te tenemos un especial cariño porque
para emplear la palabra A adecuada, te veces- consideramos a veces- uno de los A nuestros. veces lo necesito, el cariño lo necesito a veces, ¿eh? Os tengo que decir. Sí, te consideramos uno de los nuestros, pero está muchas veces ahí y nos entiendes perfectamente cuando hablamos. Gracias por venir en esa intervención. Yo creo que has planteado temas que ya van a despertar después de ver porque son muy interesantes. Gracias a emisores españoles, como siempre, su presidente Javier y Blanca, su secretaria, sin ella esto habría sido difícil. Emisores españoles has hecho una referencia a la identificación de accionistas hace 9 años cuando nació, y aquí hay muchos de los fundadores, está Juan Prieto por ahí, está Javier, está Gregorio. El primer tema es identificación de accionistas. Nos fuimos al Congreso utilizando malas vidas pasadas de algunos de nosotros, conseguimos meter unas enmiendas y salió la identificación de accionistas de la Ley de Sociedades de Capital, fue nuestro primer objetivo. Y como siempre, pues Emisores ha estado enfervorizadamente apoyando este tema. Y por último, algo de lo que no voy a ser en absoluto modesto, lo que me siento orgullosísimo, que es el panel de profesores que va a tener el curso. Yo creo, y me siento muy orgulloso porque, para empezar, hay una condición inexcusable, que es ser amigo de Salvador. Entonces, una vez dicho esto, que son todos amigos míos, he de decir que no voy a ser modesto, son un panel fantástico y donde yo creo que los alumnos que se inscriban al final van a tener experiencias de la cátedra, de los secretarios de consejos del IBEX, de secretarios de consejos del no IBEX, de presidentes de comisiones de nombramientos, de presidentes. Está todo el panel representado y además yo estoy seguro que si por cualquier casualidad se produce alguna baja, serán sustituidos por gente de la misma categoría. Y nada más. Muchas gracias a todos y muchas gracias, presidentes, por vuestro apoyo. Salvador Montejo, socio director de Gobierno Corporativo Abogados y es letrado de las Cortes y es el director del programa de desarrollo directivo que estamos montando, el que ya he mencionado, sobre Gobierno Corporativo. Lanzaremos en un poquito más de un mes. Y a mi derecha tengo a Javier Zapata, presidente de Emisores Españoles, director del Observatorio de la Reforma de los Mercados Financieros Europeos y el Chief Compliance Officer de Banco Popular. Yo quería empezar preguntándoos, si las empresas han asumido el buen gobierno en su esencia o solo lo han hecho de manera formal. Bueno, yo creo que bastante, ¿no? No sé, aquí estamos y yo, lo planteo como una cuestión colectiva porque nos conocemos todos y yo creo que la plaza del gobierno corporativo somos siempre los mismos y tenemos las opiniones y compartimos opiniones. Yo no sé qué os parece a los demás, yo creo que bastante. Es verdad que a veces desconfías. Yo alguna vez al anterior presidente, cuando estábamos con el Código de Buen Gobierno, le dije una vez a la anterior presidenta que yo cuando una empresa la veo que cumple todo, sospecho. Cuando es perfecta, es como yo tuve un maestro de la administración, que el hombre falleció ya, que era Federico Otero, un caballero, y me decía, yo tenía 25 años, y me decía, mira, tú cuando te llegue un expediente limpio, vigílalo hasta cuando llegue con manchas de atún, ese es el bueno, ese no debe beber. Pues a veces yo creo que sí, que las empresas han asumido el gobierno corporativo, quizás el paso siguiente sea que lo vivan, y estamos en ello, ¿no? Javier, ¿no te parece? Sí, bueno, la verdad es que si haces un poco de revisión de los últimos años, ¿no? Desde del Cadbury, ¿no? Del 1991, los últimos años, la verdad es que hemos dado un salto. O sea, esto del gobierno corporativo no es una cosa, no es una recomendación, ya no es una recomendación, ya no es solo, es una forma de ser confiable, de manera que hoy nadie se plantea el cumplir o no cumplir. Podrás cumplir más o menos. Y luego, en segundo lugar, yo creo que es un tema cultural, de manera que hoy no es aceptable, no tener por lo menos una preocupación sincera, además, por el cumplimiento de... Porque además, y la experiencia nos la da cada poco, cada X tiempo tenemos una experiencia. La experiencia es que el buen gobierno corporativo es más o menos bueno, pero el malo es muy malo, El malo te hace quebrar al final, Y, en fin, entonces yo creo que todos
Y luego, en segundo lugar, que el gobierno corporativo ha dejado de ser un código de buenas prácticas, algunas más obligatorias, otras menos, unas vinculantes, otras no. El gobierno corporativo hoy es un instrumento de supervisión. De manera que en el ámbito, por supuesto, del bancario, pero también en el del mercado de valores, hoy te pueden mirar y te pueden mirar con lupa, digamos, cosa que hace unos años, bueno, pues había pues la supervisión era algo más o menos diseminado, era que el mercado confiara en ti. Ahora hay un supervisor que se preocupa de que seas confiable. ¿No? Por lo tanto, sí que ha cambiado. Yo creo que nos lo creemos más ahora. Cuando hablamos del Consejo de Administración, pues estamos hablando, bueno, del liderazgo de la empresa al máximo nivel, la definición de la estrategia corporativa, responder ante accionistas y terceros, en definitiva, todos los stakeholders, la supervisión de la gestión empresarial, incluso la supervisión del CEO, del máximo ejecutivo. Y mencionas, Javier, un tema que al final supone la creación de valor para las compañías que están sujetas a un buen código de gobierno. Pero ¿podemos decir que hay marcha atrás o el cuerpo básico del gobierno corporativo es ya irrenunciable? Yo creo que ya es irrenunciable. Sinceramente, pienso que aquí, si nos ponemos en plan pesimista, vamos a peor. O sea, que si alguien piensa que puede dirigir su empresa como se hacía hace 15 o 20 años, yo creo que es imposible. O sea, yo creo que no se pueden dar marchas atrás. Pueden ser más lentos o menos lentos, pero es imparable. ¿No te puedes pensar? Sí, es imparable y además, bueno, hemos oído a Sebastián Albella. Las cosas que ha comentado, por referirnos un poco a lo que acaba de comentar Sebastián, pues al presidente de la CNMV, la guía de comisiones de auditoría, y eso deja bastante claro cómo quieren que funcione una comisión de auditoría. Antes también estaba razonablemente claro, pero ahora se sabe. Una eventual guía de comisiones de nombramientos. Hombre, esto de que la tengan en Tailandia y en Nueva Zelanda o no sé dónde, pues está bien, ¿no? A mí no sé si es un buen argumento a lo mejor para que no la tengamos nosotros todavía. Pero bueno, pero lo que sí que es verdad es que hay una preocupación de concretar. Y entonces, hoy lo que es más difícil, y tienes que explicar mejor, yo creo que uno de los secretos era la revolución del principio de cumplir o explicar. Antes, cumplir o explicar, uno cumplía o explicaba, y explicaba como podía y lo que podía. Ahora ya no. Ahora cumplir y explicar quiere decir que si no cumples, o la forma de cumplir que tengo yo es de esta manera que la explico, ¿no? Yo creo que hoy es más exigente, desde luego. Y por otro lado, porque todo el mundo está más convencido de que, salvo cosas que pueden ser razonables, pero por ejemplo también es verdad que hay un razonable planteamiento, ¿no? El hecho mismo de que podamos abrir el melón de si los dominicales son o no independientes, pues es una sensación de que, pues, quiero decir, una cosa es que haya un convencimiento y otra cosa es que ese convencimiento sea irracional, digamos, ¿no? ¿Cómo ha sido recibido el nuevo Código de Buen Gobierno por las compañías? Yo creo que bien, ¿eh? A mí me parece, lo digo tuve la suerte de participar en el comité de expertos que lo redactó, y a mí me parece que el código ha sido al final bastante sensato, ¿eh? El peligro cuando alguien coge una pluma, si además tiene 30 años, es más aún, pero en fin, incluso cuando es mayor también, que uno coge una pluma y un folio en blanco, le llaman las ocurrencias, ¿no? Empiezas a tener ocurrencias, y me parece que este código, hombre, ocurrencias no tiene muchas, al final es bastante equilibrado, y yo creo que las empresas lo han aceptado, en mi modesta opinión, lo han aceptado bastante bien, ¿eh? Sí, está claro, sí. Bueno, tú además participaste bastante, o sea que bueno, que las ocurrencias Salvador en parte las paró, ¿no? ¿Se puede decir eso o no? Bueno, que no salga esto de aquí, vamos. Esto lo dejamos aquí en petit comité, digamos. En la vida el gorro, pero vamos, uno a veces piensas una cosa y el destino te marca otra. Yo cuando estaba en el comité de expertos era el de las empresas, diciendo, no carguemos a las empresas de tal, porque al final todo el mundo quiere ser consultor, esto son obligaciones, y ahora soy yo consultor, o sea que al final... te estás comiendo tus palabras. Estoy arrepentido de todo lo que hice en aquellos días. Hay ocasiones en que una empresa
no sea una recomendación porque no está de acuerdo con el contenido, pero ¿por qué no pueden expresarlo claramente? Yo eso estoy totalmente de acuerdo. Esto parece un anatema, ¿no? Es que las recomendaciones del código, alguna de las recomendaciones del código, yo estoy radicalmente en contra. ¿Por qué tiene que haber stock option? Eso se metió en el último momento porque se trajo de la legislación bancaria y se coló en el... Y las stock option, por ejemplo, es perfectamente legítimo no estar a favor de las stock option, y no creo que una empresa necesite tener stock option. ¿Qué pasa? Que para eso se ha inventado el lenguaje. Entonces tú dices, no es que esté en contra de las stock option, es que en el actual momento de mi configuración del Consejo de Administración y de la evolución del negocio parece mejor no vincular a los resultados de la compañía, a los resultados de la acción, la retribución de... Vale, pues se puede decir lo mismo. Pero yo creo que no pasa nada por decir... Sigo el código, pero esta recomendación 57 no me gusta nada. Pero no se puede decir. Eso es una cosa que no... Sí, es verdad. Siempre que lo dices y hay alguien de la CNMV te afea la conducta, pero vamos, pero no, es verdad, yo entiendo perfectamente. Lo que hay que hacer es explicar. Aquí el problema es que cualquier cosa que suene a... Esto es como, el gobierno corporativo es como la vida sana, ¿no? Entonces, cualquier cosa que suene a que no es vida sana, ¿no? Pues eso, el gobierno corporativo, claro, pues eso. Pero es verdad, yo creo que es razonable el planteamiento. Ahora, habrá que explicarlo bien, ¿eh? Porque la originalidad suele ocultar algo, ¿eh? No siempre es tan fácil de explicar. ¿Qué os parece que haya muchas recomendaciones iniciales que hoy se han convertido en preceptos vinculantes? Yo me acuerdo de aquellas, ¿os acordáis las cartas aquellas que mandaba el presidente de la CNMV? ¿Cómo llamaban? Cartas, querido... Bueno, eran las cartas circulares, ¿no? Las cartas circulares, que luego de pronto un buen día las borraron de la web. Las borraron, que era la forma de derogarlas, ¿no? Sí. A mí me parece que una derogación informática. La recomendación es mejor, ¿no? O sea, que no mandato. Lo que pasa es que hay algunas... O sea, hay el régimen de retribuciones. Hay una serie de regímenes que o los estableces como norma, un poquito vinculante, o es muy difícil de llegar a un cumplimiento. Yo creo que la CNMV llegó la CNMV o, en fin, la Administración, llegaron a un legislador, llegó un momento en el que había algunas cosas que convenía que fueran parte de la legislación de... Pero yo, en cambio, sí que creo que hay que mantener un razonable ámbito de voluntariedad. O sea, que el gobierno corporativo no puede ser, al final, como la regulación de seguridad en el trabajo, ¿no? Que dice, bueno, aquí todo es obligatorio, entonces lo que es obligatorio, pues ya está. Entonces, si todo es obligatorio, yo no puedo ser un poco mejor que los demás. Yo no puedo tener una cultura corporativa que me diferencie o que sea mejor que mis competidores, porque todo será obligatorio, con lo cual ya bastante tengo que cumplir la ley. Es como ser, no sé, en la fiscalidad no... En fin, hay una serie de reglas que son aplicables con carácter general, independientemente... Entonces yo creo que es muy bueno que haya ámbitos de voluntariedad y que no sea... y que no todo sea imperativo. Pero bueno, la experiencia marca o nos señala que es razonable, o por lo menos eran razonables aquellas del Código Unificado, algunas de esas normas que se recogieran como aquellas recomendaciones se convirtieran en normas. Vamos, es la práctica, ¿no? Bueno, cuando hablamos de gobierno corporativo nos centramos mucho en las compañías cotizadas, pero las empresas no cotizadas en España son más de un 80% de la actividad económica del país. Hablamos de empresas que tienen limitados niveles de profesionalidad, no tienen un consejo asesor, no tienen, por supuesto, un consejo de administración, sus normas de auditoría son las que son. Entonces debemos pensar que habría que aprobar códigos de baja intensidad para empresas no cotizadas. Incluso yo creo que sí. O sea, yo sinceramente creo que una cosa es que pidamos a una sociedad cotizada que cumpla no sé cuántas recomendaciones, que cumpla qué tal, y sin embargo luego hay sociedades que tienen una importancia social trascendente para los otros socios, para los empleados, para la sociedad, y yo creo que códigos de baja intensidad no estarían mal que se adaptaran a empresas no cotizadas yo creo que sería conveniente, ¿no?
Sí, yo creo que lo que pasa es que no sé muy bien en qué foro se pueden establecer, porque claro, si el gobierno corporativo está fundamentalmente vinculado con los mercados y la comisión, y habría que verlo, ¿no? Por ejemplo, hay uno que a mí me sorprende, que es el MAP, ¿no? Entonces, en el MAP hay poco gobierno corporativo. Entonces, dice, bueno, ¿por qué hay más de lo que exige la ley? Hay más porque cuando aparecen las emisiones de deuda del MAP, entonces los prestamistas y los colocadores exigen que haya determinados requisitos, pero a la larga, yo no sé por qué el MAP, que son sociedades que cotizan en un mercado, pues no, quizás no lo del mercado continuo, pero algo sí que tendría que haber. Sí, de hecho no es obligatorio como el mercado continuo. Sí, bueno, el ámbito de responsabilidad. Lo que sí que es verdad es que hay un cambio, entre otras muchas cosas que se puede decir. El gobierno corporativo, podemos hablar de que muchas veces es un ámbito, digamos, de normas estructurales, que son más o menos fáciles de cumplir. Que la comisión de nombramiento se reúna una vez al mes, o la comisión de retribuciones, o la comisión de auditoría. Pues eso está bien, pero bueno, si hace falta reunirlas 12 veces al año, pues las termina reuniendo. Pero al final eso no es lo importante son aquellas que hacen relación sobre todo al funcionamiento y a la responsabilidad. Y eso no está solo vinculado a la responsabilidad de los consejos, de las cotizadas, sino de todos los consejos de cualquier entidad. Quiero decir que al final esto de que tenemos un presidente que es un lince y nosotros vamos allí a ver lo listo que es, pues esto ya no vale, porque como haya un problema, bueno, además tenéis un problema penal, o sea que nada más, el problema es que ya la forma de resolver el tema del gobierno corporativo es de orden penal, ¿no? Casi, ¿no? Bueno, o sin casi. Entonces, yo creo que eso se puede predicar no solo de las grandes entidades cotizadas, sino también de las pequeñas. O sea que sí, tiene sentido establecer criterios aceptables de gestión para los consejos y para las compañías más pequeñas, sí. Y me despido la siguiente pregunta, Javier. ¿Qué incidencia tiene el incumplimiento de esas recomendaciones en los procesos judiciales? Bueno, eso es una muy buena pregunta para Salvador. Bueno, a mí lo que me parece es que esto que se queda muchas veces en el aire, recomendaciones, cumple, no sé qué, cuando las cosas van mal, todo el mundo se agarra a que, hombre, y esta empresa, la recomendación 23, no la cumplía, no seguía tal. Yo creo que en el mundo, una vez iniciada la pena de banquillo, yo creo que todo lo que hay ahí flotando te puede caer encima. Y el incumplir estas cosas que, bueno, puede tener una mayor reputación corporativa, una mejor o peor reputación corporativa, puede ser tal, si las cosas van mal, yo creo que puede tener incidencia. Sí, puede tener incidencia. Bueno, Sebastián nos ha hablado de la clasificación o cómo replantea esa clasificación de consejeros. Creo que ha quedado claro que es una necesidad a la que nos vamos a enfrentar. Yo lo decía cuando salía, no sé qué os parece a vosotros, que sabéis esto lo mismo que yo. Yo lo he vivido en Latinoamérica. El dominical no controlador es el independiente más activo que existe. Y, por emplear la palabra, es una mosca cojonera permanente. Tienes ahí un tío que tiene el 1% de capital, te está tal, cada vez que llega el controlador una propuesta se la mira de pe a pa, la boicotea, Por tanto, yo creo que, ahora, quizás tienes razón, el 10% me parece mucho. Ahora, el 1%, el 2%, o sea, alguien con el 2%, ¿por qué no va a ser independiente? Es al revés, es más independiente que un independiente amigo del presidente, ¿no? O sea, es un independiente de verdad que se está jugando su dinero. O sea, yo creo que tiene todo su sentido, ¿no? Sí, yo creo que efectivamente tiene sentido. Tiene sentido, la verdad es que el presidente se ve que lo están pensando, ¿no? Porque ha planteado, bueno, el 10% a mí me parece, en general, para las cotizadas, un poco llamativo, incluso exagerado. Es verdad que el 10% en algunos... hay que verlo, porque esto no es una cosa... Aparece en derecho comparado, o sea, en algún sitio aparece el 10%, en algunos sitios lo hemos visto, en sistemas comparados. Y hemos estudiado, en emisores españoles hemos estudiado bastante el asunto de los dominicales y teníamos un grupo de trabajo y le hemos dado vueltas. Un consejero que representa
una compañía con la que tienes una relación comercial relevante, pues ese a lo mejor no es un dominical en el sentido de que tenga, pero difícilmente puede ser independiente. O sea que hay una serie de elementos, y lo ha dicho además el Sebastián Albella, el presidente de la CNMV, si tienes una vinculación especial en la gestión, porque a lo mejor tú estás cogido con la entidad no como accionista, sino en virtud de otros acuerdos que son más interesantes. Hombre, si tienes el 10% de una compañía grande, eres el accionista más rico de todos. O sea que o sea que eso quiere decir, claro, cuando las grandes compañías, el grupo que más manda tiene un 3%, pues ya estamos viendo que evidentemente el dominical no puede ponerse No, lo que es un poco ficticio es considerar el dominical el que tenga una participación significativa del 3%. Eso sí es ficticio, porque muchas veces dependerá, pero no es verdad. También, y luego el paso de dominical a independiente, independiente a dominical, ese que entró como dominical y luego pronto se arruinó y pasó a ser independiente, la independización del dominical, en fin, todo eso es un mundo interesantísimo y que puede tener... aquí lo que hace falta es que el Consejo de Administración sea profesional y que funcione. Y eso tiene que ser así. Hoy no podemos tener consejeros, digamos, consejeros que no sean de verdad los que pongan en aprieto a la gestión de la compañía. O sea, el consejero es un supervisor y no puede confiar, por muy bien que le caiga al consejero delegado o el presidente, o porque hayan sido compañeros de colegio. No. Yo me lo estudié esto cuando Emisores Españoles Sí. abrió el grupo de trabajo, y así como en Estados Unidos hay ejecutivos y los otros, que son los que no son ejecutivos, que son ejecutivos y los otros. Sin embargo, es verdad que yo aspiraba a que no, pero no. En Inglaterra, en Francia, en Alemania, de manera muy difusa, pero sí que se distinguen tres: el ejecutivo, el independiente y este dominical, o sea que le niegan, al menos le niegan la condición de independiente al que tiene una participación mínima en la compañía. Con lo cual yo creo que sí que sería dar un paso, a admitir una fórmula de estas, sí que sería dar un paso novedoso. Sí. Bueno, ¿se sobrevalora la función de las juntas generales de accionistas? Yo estoy convencido de que se sobrevalora terriblemente, ¿no? O sea que al final, cuando la gente mira desde fuera una compañía, intenta identificar las instituciones del derecho público con lo del derecho mercantil. Claro. Pensar que una Junta General es el ágora, donde se reúnen allí todos los accionistas y dicen lo que piensan, en la Junta General los que están allí sentados son el 0,000 de la compañía. Y al final las Juntas Generales se cuecen antes, y todos los que estamos aquí lo sabemos, que nos hemos dedicado a eso, a cocer Juntas Generales. Las Juntas Generales se cuecen antes, y entonces en la Junta General, muy mal te tiene que ir cuando en una Junta General te revuelcan un punto. Entonces yo creo que eso es un síntoma preocupante, pero en general no. Entonces yo creo que sobrevalorar la Junta, pues bueno, hay que seguir, pero de eso a que en fin, esos accionistas que se levantan y dicen yo intervengo en representación de 100 acciones y tal, bueno, yo creo que es... Sí, es verdad. O sea, sobre todo no es el control, o sea, no es el órgano soberano, no es el control, no puede tomar decisiones sobre temas extraordinariamente técnicos que difícilmente puedes definir. O sea, que yo creo que también se sobrevalora. A mí me ha llamado la atención que en el informe de Gobierno Corporativo se pregunte expresamente si algunos de los acuerdos que se han adoptado en la Junta que no se hayan... que hay que no se hayan luego llevado a cabo por el Consejo de Administración, o sea, durante el ejercicio, ¿no? Que es una de las cosas, de las novedades que parece que se incluyen en la nueva circular o el nuevo modelo de informe de Gobierno Corporativo. Pero la verdad es que no acabamos de acertar todavía con el sistema. O sea, yo creo que en algún momento habrá más información y más acceso, y hay otras formas de acceso habitual de los accionistas a las compañías que hay que seguir explorando, más que el momento formal de la Junta en el que tú tienes ya todas las tarjetas de asistencia, ya tienes suficiente quórum y luego ya lo que digan lo demás, pues ya, ¿no? Y efectivamente todos hemos puesto preguntones a preguntar cosas que nos interesaban. Bueno, eso, en fin, eso es que dices de las cosas esas. La incorporación a la normativa interna. Muchas veces, nosotros lo que sí que es verdad, que hay una cierta práctica, y eso lo hacemos los abogados. Usted dice, vamos a ver, coges
lo que te dicen que tienes que hacer y entonces coges un reglamento y lo pones todo. Entonces ya una vez que lo has puesto, ya lo cumples. Entonces dices, oiga, yo ya cumplo todo, lo pone mi reglamento. O sea que, pero claro, el salto es un poco más. No es solo asumir internamente en el reglamento de la Junta, el reglamento del Consejo, o ahora que se habla, por ejemplo, de un reglamento de la Comisión de Auditoría, distinto del reglamento del Consejo, y por supuesto hablaremos de un reglamento de la Comisión de Nombramientos distinto, y al final el reglamento del Consejo pues tendrá una parte general del funcionamiento de las comisiones, y luego cada comisión tendrá sus normas especiales. Por cierto, es interesante porque el reglamento de la Comisión de Auditoría no tiene que inscribirse en el registro mercantil, con lo cual tiene un efecto distinto desde el punto de vista de efecto frente a terceros, o podría tener, ¿no? O sea que eso luego los abogados podemos disfrutar ahí. Eso, en tu despacho podéis hacer grandes filigranas, ¿no? Pero la verdad, vamos, podemos hacer muchas cosas de esas. Pero sí, me parece. Has hablado de una cosa que en realidad no solo es normativa interna, sino el kit del gobierno corporativo. El gobierno corporativo hoy tiene piernas, digamos, no sé si se puede decir. El gobierno corporativo tiene piernas que son las unidades de control. O sea, hasta ahora el gobierno corporativo era un presidente de la Comisión de Auditoría, un señor que miraba fijamente, eso me lo decían a mí hace años, yo miro fijamente al director financiero y le miro a los ojos y entiendo que me está diciendo la verdad. A mí me gustaba mucho, me emocionaba cuando me lo decían, pero claro, la verdad es que la cosa se ha ido complicando. Ahora ya puedes mirar muy fijamente a todo el mundo, bueno, yo no sé, porque yo creo que tendríamos que mirar mucho y muy fijamente a mucha gente a ver si nos dice la verdad. O sea que el sistema empieza a exigir un sistema de cumplimiento, algún sistema de auditoría, unos controles, gente que está detrás y que es el que de verdad sea responsable de dotar a las comisiones de las unidades de control suficientes para que la información de verdad que va al Consejo de Administración sea la verdadera. Y por tanto hay un sistema de contrapoder que no está solo en el independiente o el lead director o el lead director y el presidente ejecutivo, sino que también eso cala dentro de la estructura. Es imposible pensar que una comisión de auditoría llena de algún microdominical excepcional y algún independiente extraordinariamente inteligente sea capaz de poder verificar, validar y meterse en las entrañas de cómo funciona una compañía cotizada. Es prácticamente imposible, vamos, me parece a mí. Con lo cual, la segunda parte, pero eso puede dar para otro, no sé si otro, es las piernas del gobierno corporativo. Yo creo que la pregunta del millón es, ¿en una compañía quién manda? ¿El consejero delegado y el consejo ratifica? Es el esquema casi natural de tal, o sea, que el consejo está allí, se sienta, escucha y tal. Pero ¿qué ocurre? Que en los últimos años, lo que yo creo que sirven las comisiones es que están poniéndole armas al Consejo de Administración. Entonces, al final, comisiones potentes significa que al final equilibran, no del todo quizás, pero equilibran bastante el poder del consejero delegado. Porque ya no se puede, o del presidente ejecutivo, ya no se puede hacer las cosas como antes, ¿no? O sea, me acuerdo que a veces había, yo qué sé, en las comisiones de nombramientos había problemas cuando el jefe de prensa del presidente te sacaba el nombramiento antes de que se reuniera la comisión. Bueno, habrá que esperar un poquito, Eso pasaba. Yo creo que esas comisiones potentes, aquí tenemos presidentes de comisiones, esas comisiones potentes que se estudian los candidatos, que cuando hay que nombrar a alguien se los miran, se los remiran, tal, yo creo que compensan el poder del consejero delegado, el poder monolítico de lo que eran los ejecutivos en la empresa. Por lo menos empieza a hacerlo.